Y la lista oficial de candidatos se conocerá el 6 de agosto cuando sea anunciado por el Consejo Nacional Electoral, mientras que la campaña electoral se va a desarrollar del 8 al 17 de agosto, un tiempo más corto en comparación con las campañas políticas anteriores. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo, y en los estudios también está Daniel Noboa, candidato presidencial por la Alianza Acción Democrática Nacional. Lenin, Noboa es el candidato más joven que quiere llegar a Carondelet. Samantha, sigue en esta primera ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Queremos conocer a los personajes que aspiran a dirigir al país. Buenos días, Daniel Noboa. Bienvenido a Contacto Directo. Bueno, ¿qué tan ligado está usted a las empresas de su padre? Bueno, toda la vida estuve ligado. Mi primer trabajo fue en las empresas de él a los 16 años. Más adelante fui director naviero de corporación y finalmente llegué a ser director comercial de la corporación Noboa. Hoy, ¿cuál es el rol que desempeñan ellas? Bueno, la corporación sigue siendo, diría, uno de los 3 grupos más grandes del Ecuador. Tiene 128 empresas, operamos en 50 países y creo pues que hoy en día más de 15.000 empleos directos e indirectos son creados por Corporación Noboa. Y usted forma parte del directorio. Así es. Su hoja de vida señala también que a los 18 años usted ya había fundado algunas empresas. ¿Empresas que se dedican a qué? Bueno, la primera fue una empresa de eventos. Fue mi primera experiencia como empresario. Ahora manejo una empresa de logística y una empresa también inmobiliaria. ¿Cómo es esto que a los 19 años usted llegó a ser el director naviero de Corporación Noboa? ¿Cuál era la experiencia, los méritos que avalaban el que ocupe un cargo tan importante, a más de ser el hijo del dueño? Bueno, a los 19 años no fue. Trabajé, como le digo, desde los 16 años que era pasante. A los 26 años me vuelvo el director naviero más joven. Eso fue después de 10 años de empezar como pasante, ir trabajando, ir subiendo de acuerdo a los méritos que tuve, dar resultados positivos, y ahí logré ser el director naviero más joven de la corporación. ¿Tuvo dentro de la estructura empresarial algún tipo de beneficio por ser, como le decía anteriormente, el hijo del dueño? Bueno, no, yo creo que en eso mi padre fue bastante duro, con razón. Él no heredó la corporación como tal, él heredó un porcentaje minoritario, él fue comprando. Entonces, así como él fue comprando, él dijo, bueno, pues si yo no la tuve fácil, tampoco la va a tener Daniel. Yo soy el primo número 15 de 20, así que pues tampoco fue por edad. Había otros primos que tenían pues la oportunidad de ser parte de las empresas, pero aún así me preparé, estudié toda mi vida, toda mi vida fue buen estudiante. También toda la vida me esforcé y trabajé para llegar a donde estoy. Usted a sus 35 años, Daniel, ¿conoce lo suficientemente bien el país y sus múltiples problemas como para considerar que los puede solucionar desde la presidencia de la República? Bueno, creo que con más de 18 años de experiencia empresarial, con un par de años de experiencia en la Asamblea como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y 4 títulos, 2 de ellos en negocios y 2 de ellos en administración pública, sí me pone en una posición de estar preparado y estar listo en este momento de crisis, porque entrar en un momento de crisis como este es simplemente por servicio, no es por capricho. ¿Y eso no genera cierto temor? Porque una cosa es asumir un país que está en una bonanza, un país que está relativamente en buen estado, con una paz. Ese no es el Ecuador de hoy. ¿Eso no genera de repente ciertos temores? ¿Para qué meterse en camisa de 11 varas? Bueno, si es que todo estuviese bien en el Ecuador, no tendría ningún interés de ser candidato. Estaría en mi casa, estaría con mis hijos, estaría con mis perros, estaría pasándola lindo, disfrutando de mi familia, de mis negocios y de una vida tranquila. Entro porque la cosa está difícil. Entro porque existe esta crisis. Existe una amplia literatura económica y usted seguramente la ha revisado, que da cuenta de que el 90% de las familias adineradas pierden sus fortunas en la tercera generación. Usted, Daniel, es la tercera generación de don Luis Noboa Naranjo. ¿Y cuáles son las acciones que ha tomado para ser la excepción de esa regla? Bueno, empecemos porque ya somos una excepción por el hecho de que mi padre, en este caso la persona que controla, él se considera primera generación. Él compró el 80% de las acciones que en este momento él tiene. Entonces,
Digamos que no fue una sucesión pues tranquilita ni cómoda, sino que él se vuelve una primera generación y yo me vuelvo una segunda generación. Entonces, que ha ¿a usted trabajado, no le tocaría? que ha trabajado a su lado. Bueno, mis hijos en eso sí van a tener más presión que yo creería. Manejar exitosamente una empresa no significa necesariamente que se va a manejar bien un país. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted identifica entre el manejo de una cosa y de otra? Bueno, existe una variable que el gobierno de Guillermo Lasso no la entendió, que es la variable social. ¿Por qué? Porque uno cuando habla de una empresa es más blanco y negro. Ingresos, egresos, utilidad, pérdida. Cuánto tienes, cuánto no tienes, cuánto dejas de tener. En cambio, el impacto social, la variable social, es lo que hace la administración pública más difícil. Y, en mi caso, yo no vengo netamente de ser solo un empresario. Vengo de ser un empresario que ha tenido éxito en empresas, ha tenido éxito en la administración pública y se ha preparado también en la administración pública. Entonces es una combinación de las dos cosas. Usted es un empresario exitoso, sin duda, pero el país no es una empresa, ¿no? ¿Y cómo va a conciliar sus habilidades, su conocimiento y su éxito en el sector privado con los requerimientos de la administración pública? Usted dice, sí, la variable social, pero vamos, que atender la variable social no es una cosa sencilla y menos aún en un país que cada vez tiene menos recursos. Bueno, la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones es diferente en la parte pública que en la parte privada. Como le decía, en la parte privada uno puede pues dar órdenes más directos, es una organización más vertical. En el caso de la política, uno tiene que conversar con los diferentes actores, uno tiene que generar consensos. Una de las desgracias de la última asamblea es que no había consensos con el Ejecutivo. Ese es el problema generalmente de los empresarios que llegan al poder, no solamente en el Ecuador, sino en distintos países de Latinoamérica, que no están acostumbrados a generar consensos, están acostumbrados a dar órdenes y a que éstas se cumplan, a una eficiencia en el subalterno y de lo contrario lo saco. Pero en la función pública vamos que la cosa es complicada y sobran ejemplos de los fracasos de empresarios que han llegado a la presidencia de la República. En la región, ellos no han podido replicar o no pudieron replicar, transferir esos logros hacia la sociedad. ¿Por qué el país debe creer que el caso de Daniel Noboa podría ser distinto? El caso de Daniel Noboa es distinto por cosas muy puntuales. Primero, ser presidente de la República no sería mi primera experiencia política. Ya tuve éxito en la administración pública, ya tuve éxito como asambleísta. Pero son cosas totalmente distintas, ¿no? 11 leyes metimos en el registro oficial, las 11 leyes con más de 100 votos, por más que la asamblea era un total desastre y nunca existían consensos. Las 11 leyes que sacamos de la Comisión de Desarrollo Económico tuvieron más de 100 votos. Eso significa que hay una habilidad para generar consenso, eso significa que hay una habilidad para escuchar a las otras personas y también para determinadamente sacarse uno en sí de la toma de decisiones y colectivamente llegar a un acuerdo para que el éxito sea en beneficio de los ecuatorianos. Se proyecta que el correísmo obtenga pues, un porcentaje importante de la próxima Asamblea Nacional. ¿Usted no tendría ningún problema de llegar a la presidencia, en sentarse a conversar con ellos? Ya lo hice por 2 años. 2 años seguidos me senté con ellos a hablar. En ciertas cosas apoyaron los proyectos que salían de la comisión, en ciertas cosas no. Por eso es que tenemos 11 leyes. ¿Cómo fue esto del viaje que se dijo que usted había financiado a algunas legisladoras del correísmo y se fueron, pues, no precisamente a uno de los países más democráticos del mundo? Bueno, sí. Ese país que dice que no es el de los más democráticos del mundo es el tercer socio comercial del Ecuador. Empecemos por ahí. Es el principal proveedor de fertilizantes del Ecuador, para pequeños y medianos agricultores especialmente. Es el principal destino de banano del Ecuador, al cual Corporación Noboa no envía ni una sola caja de banano. Es también el principal destino para las flores del Ecuador y es el tercer destino para el camarón ecuatoriano. Entonces es un socio comercial importante. Empecemos por ese punto. De ahí, el grupo de amistad Rusia-Ecuador se conforma con los mismos porcentajes del pleno de la Asamblea. 3 de 8 eran del correísmo, 2 de 8 eran de la alianza PKID, porque se lo hizo al principio del proceso. 1 se hizo el Partido Social Cristiano, 1 del gobierno, Vanessa Freire, y Daniel Noboa. Entonces, el grupo que va es un grupo que representa porcentualmente exactamente el pleno de la Asamblea. ¿Pero por qué usted les pagó el viaje? No es que yo les pague el viaje. El grupo de amistad, con apoyo de la empresa privada que le conviene que existe una buena relación con Rusia, fue el que ayudó a financiar el viaje. Pero no es que fue algo de que me fui cogido de la mano del correísmo, me fui cogido de la mano del Partido Social Cristiano, me fui cogido de la mano del gobierno, que incluso mandó su delegado.
El candidato es Daniel Noboa Sin y viene de una familia de empresarios, pero también de una familia de políticos. Su padre intentó ser 5 veces presidente de la República. Su madre fue diputada, asambleísta constituyente y también candidata a la vicepresidencia. A su familia, Daniel, la política no les terminó quitando más de lo que les dio. A mi familia, la política, yo no diría que la política en sí, los políticos corruptos de siempre atacaron a mi familia desde que tengo uso de razón. En el año 98, en el cual el candidato Noboa era el candidato del progresismo, PRE, APRE, CFP, Partido Socialista y Movimiento Indígena, contra la derecha, que era del ADP, Yamil Maguad, nos hicieron fraude en el 98. En el 2002, el candidato reformista de derecha era Lucio Gutiérrez, el candidato de centro, centro-izquierda, era Álvaro Noboa. Y en el 2006, contra el correísmo, que era extrema izquierda, obviamente parecía de derecha, pero no lo era. Empecemos por ahí. Segundo, mis padres siempre sirvieron y siempre tuvieron la vocación de servicio. Asimismo, como uno dice, ay, que se lanza 4 o 5 veces, uno va al pueblo, uno va al Monte Sinaí, uno va a Chone, uno va a Yaguachi, uno va a Babahoyo, uno va a Santa Rosa, uno va a Pasaje y ve al pueblo agradecido por lo que esta familia ha hecho en los últimos 25 años por ellos. Uno cuando va a la Sierra Centro ve todavía gente, ya adultos, que dicen, bueno, su madre, acá en las campañas del 98 y del 2002, nos dio atención médica, porque atendió 300.000 personas a nivel nacional con sus brigadas médicas. Daniel, ¿y qué opinión le merece la frase de su abuelo, de don Luis Noboa Naranjo, quien señalaba que el empresario debe ser empresario y nada más? Bueno, a él no le gustaba ser candidato, a él no le gustaba ser, pues, el que daba la cara visible, pero él sabía que una corporación tenía que tener contacto y diálogo político. Él tenía sus operadores. No solo operadores, León Febres Cordero fue gerente de Molinera, después fue presidente de la República. De ahí, Enrique Ponce Luque fue asambleísta, bueno, en ese momento congresista, su cuñado. Alberto Dajic, que tenía una buena relación con él, Sixto Durán Ballén, tenía una muy buena relación con él. Pero eso no significa que era una persona que estaba totalmente divorciada de la política. O sea, había gente que hacía la política por él. Sí, a él no le gustaba, como le digo, ser el candidato. A él no le gustaba ser la persona, pues, que se lanzaba. Y son estilos diferentes. Estilos diferentes. Y vamos a conversar en una próxima ocasión ya sobre sus planes para el país, sobre su propuesta de gobierno. Ha sido Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República del Ecuador, quien nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias, Leo.